Bien, iniciamos la sesión de hoy recordando lo que vimos en la clase anterior. Habíamos definido lo que era magnitud y lo que era medir. Magnitud como todo aquello que se puede medir y medir con la comparación entre dos magnitudes. Una magnitud es conocida y la otra es desconocida. Eso lo explicamos en la clase anterior. Luego vimos ejemplos de magnitudes. Se puede medir la masa, la longitud, el tiempo, la energía, etcétera. Es decir, como entendiendo que la magnitud es todo lo que se puede medir. Ahí tenemos la imagen de una balanza, estamos midiendo la masa, y abajo podemos determinar el volumen de un cuerpo. Entonces tenemos una magnitud que sería el volumen. Todo aquello que tiene un instrumento de medida o se puede utilizar una fórmula para encontrar el resultado de esa medida, hablamos de magnitudes. Siguiente lámina, no son magnitudes. Hay cosas que no se pueden medir. Por ejemplo, el amor. No existe instrumento de medida para saber cuánto de amor tiene. Seguramente, si usted está enamorado o enamorada, alguna vez ha escuchado la pregunta, ¿cuánto me amas? ¿Verdad? Algunos ya se sonrieron. La respuesta puede ser variada, ¿no? Porque no hay un instrumento para tener una respuesta única, ¿no? Entonces puede decir, yo te amo de aquí a la luna, de aquí al cielo, o mi amor es infinito. Son cosas muy sensibles, de sentimientos, son valores que no pueden expresarse como una medida. Entonces, eso no corresponde a magnitud. Son valores, ¿no? Son cosas muy subjetivas, relacionados con el alma, con el comportamiento, con la forma de convivir que tienen los seres humanos. Entonces, para ellos, para esos asuntos, no hay instrumentos de medida. Por lo tanto, no son magnitudes. ¿Algún comentario? A ver, Calderón, Mía, ¿qué me dice de aquellas cosas que no son magnitudes? Que es cierto, porque para amar o para amar no hay una medida exacta ni nada. Es algo que nosotros lo hacemos involuntariamente, y la humildad, la honestidad, la nobleza, el rencor y todas esas cosas igual. Claro, hay muchas cosas que no se pueden medir, ¿verdad? Hay respuestas, sí, pero la respuesta entre una y otra persona no es la misma, es variada. Entonces, no ocurre lo mismo con aquellas que son magnitudes. Si usted le dicen, ¿cuál es su estatura? Entonces usted dice 160 centímetros. Y para todas las personas que vayan a medirle van a obtener 160 centímetros. O sea, van a verificar, van a comprobar que efectivamente esa es su medida. Entonces, para cualquier persona el resultado es el mismo. Pero no es lo mismo para cuando le hacen la pregunta, ¿cuánto ama? Entonces, usted puede dar una respuesta distinta. Y para otra persona, ¿cuánto ama? Otra respuesta distinta. Entonces, no es el mismo resultado. Por lo tanto, eso no es una magnitud. Lo que no se puede medir, ¿no?
en términos exactos, entonces eso no es una magnitud. Creo que se comprendió. Tipos de mediciones. Vamos a hacer leer esto. A ver, la señorita Lee, Erika, te quiero escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes. Este tipo de mediciones. Medición directa, cuando se utiliza un instrumento de medida y se hace en él la lectura correspondiente. Y medición indirecta, que es cuando se utilizan datos proporcionados para aplicar una fórmula ya establecida. Muchas gracias. Se le escuchó muy bien. Bien. Para hacer un refuerzo. Tipos de medición, dos tipos de medición. Una se llama medición directa y la otra medición indirecta. La primera se refiere al uso de un instrumento de medida y luego en él hacer la lectura que corresponde. Vamos a suponer, yo tengo un termómetro. ¿Qué hago con el termómetro? Si es una enfermería, le voy a tomar la temperatura al paciente, al enfermo. Coge el instrumento, que es un tubito de vidrio, eso le llamamos termómetro clínico, y le decimos al paciente, abra la boca. Y entonces despacito, sin hacerle daño, le colocamos el instrumento debajo de la lengua, ahí, y le decimos al paciente, cierre la boca despacito, sin dañar el instrumento. Le dejamos un tiempo ahí, después viene nuevamente la enfermera y le retira el termómetro de la boca y hace la lectura. Ahí en el tubito hay una escala, hace la lectura de cuánto se ha dilatado el líquido que tiene dentro del termómetro, que generalmente es alcohol o mercurio, porque hay de dos tipos. Dentro de ese tubo hay alcohol o mercurio, que con la calentura ese líquido aumenta de longitud y hace que la enfermera pueda medir en una escala graduada cuánto tiene. Bueno, y le dice, tiene 38 grados centígrados. Ay, tiene fiebre. 38 grados centígrados. Está fiebrada. ¿Qué hacemos cuando tenemos fiebre? Primero nos preocupamos porque es un asunto de infección. Algo está ocasionando esa fiebre internamente. Tiene una infección. Hay que combatirla. Generalmente el médico va a recetar algún medicamento para combatir la fiebre, porque su temperatura está alta. ¿Y cuál es lo normal? Lo normal es 36,5 y tiene 38. Eso es lo normal. Pero también hay casos en que hay pacientes que tienen no subida de temperatura, sino que ha bajado la temperatura. Ay, eso es peligroso. Las personas que se le baja la temperatura menos de 36,5 también es peligroso porque está con una baja de presión, está frío y puede paralizarse el corazón y convertirse en verdad en un cadáver. Y un cadáver es frío, es comparable con la temperatura del ambiente, ¿no? Porque los cuerpos toman la temperatura del ambiente. Nosotros estamos a 36,5, temperatura normal, más arriba de la temperatura ambiental. ¿Sí? Bien, también
es preocupante entonces cuando se baja la temperatura. Esta es como una información adicional, hablando de temperatura. Esa medición es directa porque se ha utilizado un instrumento de medida y se ha leído, se ha hecho la lectura en la escala del instrumento. Eso es una medición directa. Lo mismo que utiliza una balanza, entonces la balanza, bueno, permite medir masas y usted puede utilizar la escala de la balanza, si es que es una balanza mecánica, o una balanza eléctrica que le da una pantalla y una lectura de números y le da el resultado. Entonces, eso es una medición directa. En la imagen, por ejemplo, superior, está la longitud de un cuerpo A. Ha utilizado una regla y le dice ese cuerpo tiene de longitud 5 centímetros. Eso es medición directa. Entonces, hay tantos aparatos que miden directamente. Puede usted medir la temperatura, la presión, la longitud, la masa, el tiempo con un reloj, con un cronómetro. Todos esos que utilizan un instrumento y el instrumento le proporciona el resultado, entonces es una medición directa. ¿Y cuándo es una medición indirecta? Cuando ya utiliza datos que le han proporcionado o usted mismo lo ha adquirido para aplicar una fórmula. Bien, y en física lo que más va a haber es fórmula, que debe aprenderse para conseguir la respuesta de una medición en forma indirecta. En la imagen usted va a ver un árbol ahí. Queremos saber cuánto es la altura del árbol, pero en forma indirecta. O sea, sin treparse al árbol. ¿Cómo saber cuánto tiene de altura ese árbol? Entonces utilizamos la sombra, medimos la longitud de la sombra y medimos el ángulo a la que se proyecta la sombra. Para eso utilizamos un aparato que se llama clinómetro, mide ángulo. Entonces, una cinta métrica para medir la longitud de la sombra y un clinómetro para medir el ángulo. Una vez con esos datos proporcionados, utilizamos una fórmula que está en la parte superior. Dice H igual a C por tan, entre paréntesis la letra A. Eso significa altura del árbol igual longitud de la sombra por la tangente del ángulo. Aplica eso, hace uso de la calculadora y tiene la altura. Eso es medida indirecta. No ha utilizado un instrumento para medir la altura del árbol, sino una fórmula. Y así podríamos hablar de muchas mediciones indirectas. Por ejemplo, pregunto, a ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Cuántos kilómetros hay de Quevedo a Santo Domingo? Repito la pregunta. ¿Cuántos kilómetros hay de Quevedo a Santo Domingo? ¿Alguien tiene la respuesta? 103 kilómetros. ¿100? 3 kilómetros. 103 kilómetros. Bueno, bastante caliente. Es 102 kilómetros. 102 kilómetros. Si un bus de transporte de pasajeros va de Quevedo a Santo Domingo, debe recorrer 102 kilómetros. Y el tiempo que emplea en ese recorrido es de 2 horas aproximadamente. Los que han viajado a Santo Domingo. 2 horas. Y si le preguntan, ¿cuánto es la velocidad promedio que ha llevado ese bus? ¿Qué hace? Aplica una fórmula. Divide la distancia, 102 kilómetros, ese valor lo divide para 2 horas. 102 dividido para 2 le va a dar 51 kilómetros por hora. 51 kilómetros sobre hora, que es la unidad de
velocidad. 51. Pero esa no es la velocidad que ha llevado el vehículo. Usted dice, yo realmente he observado que los vehículos que van de pasajeros, de Quevedo a Santo Domingo, van parando, a veces corren a 100 kilómetros por hora, a veces van despacio, a veces se estacionan a coger pasajeros o cargan. Es decir, es un movimiento variado. A veces va rápido, a veces va lento, a veces se estaciona. Pero el promedio que le da el cálculo de medición indirecta es de 51 kilómetros sobre hora. Ese es un promedio. También los físicos no utilizan la palabra promedio, sino media. Dicen velocidad media. Es una velocidad promedio, ¿no? Pero le dicen velocidad media. Está correcto, porque en estadística se habla de media aritmética al promedio de varios datos. Muy bien, entonces, al utilizar fórmulas en cualquier asunto, usted está haciendo una medición indirecta. Claro, para aplicar una fórmula tiene que tener datos. Si no, no puede aplicar la fórmula. En física, vamos a reunir muchas fórmulas y hay que aprenderlas. Esto no es de poner una vela al santo, ni hacer milagros. No, tiene que aprenderla. Tiene que aprenderla. Verá que les aviso. Fórmulas que hay que aprenderlas. Más adelante vamos a ir despacio, eso sí, desarrollando algunos temas en los que tenemos que practicar medición indirecta. Es decir, le van a dar ciertos datos para que aplique una fórmula. Muy bien. Pregunta. Amarilla no vino hoy día. Amarilla es un señor, Emanuel. A ver, Aldaz, Asley. Comentario. Profesor, está bien, me pareció todo correcto, que la medición directa es la que podemos medir con un instrumento y la medición indirecta a base de datos para sacar una respuesta sobre algo. Ok, muy bien, se comprendió, muy bien, está atenta, gracias. Seyán Gabriel, comentario. Está todo entendido. ¿Está Seyán? Sí, profe, aquí estoy, ¿sí me escucha? Bueno, ¿no tiene comentarios? No, profe, está todo entendible. Todo bien, muy bien. Ochoa Pamela. ¿Conectada o no? Sí, sí, estoy aquí conectada. ¿Alguna No, observación, pregunta o comentario? no, sí, está todo entendido. Está todo entendido. Muy bien, gracias. Vamos a la siguiente. Sistema de unidades. Hacemos la lectura. Orbe, Carla, le escucho. Sistemas de unidades. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme. En general definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva del resto. Muy bien. Bueno, este tema del sistema de unidades yo creo que muchos ya tienen conocimiento porque lo han tratado en educación básica. Bueno, al menos es lo que pienso, que tienen algo de conocimiento. Pero vamos a fortalecerlo revisando desde el concepto. Sistema de unidades es un conjunto. ¿Conjunto de qué? De unidades de medida. Muy bien. Conjunto de unidades de medida. Pero este conjunto debe ser consistente, normalizado y uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Consistente significa que tiene que estar aplicado de la misma forma en todos
los lugares, países del mundo. Es consistente. Es normalizado porque obedece a una regla que es conocida por todo el mundo. Y es uniforme porque es la misma unidad que se utiliza en los lugares donde se realiza la medición. Un ejemplo, si yo voy a un comisariato, voy a comprar algún producto, por ejemplo, como arroz, azúcar, vienen en fundas y dice 1 kilogramo, 2 kilogramos, 5 kilogramos, dependiendo de la cantidad. Y eso va a haber en todos los comisariatos. No es que solamente en un lugar así está presentado, sino que eso es uniforme. Tiene la misma unidad, kilogramos, está normalizado y es consistente. Si voy a un almacén de tela, me venden la tela por la longitud, en metros, en yardas, está normalizado. No voy a comprar tela, ¿no?, midiendo con un termómetro. No, eso es temperatura. Entonces, está consistente porque la unidad que corresponde es la correcta. En general, todos los sistemas de unidades de medida tienen unidades básicas o fundamentales. Son las que sirven justamente de punto de partida. Y a partir de allí aparecen nuevas, que es por la combinación de ellas. O sea, lo que llamamos el resto de unidades. Bueno, ese es el concepto. Ahí en la imagen, usted ve un aparato que se utiliza en electrónica. Correcto. Está midiendo voltaje. Ese aparato se llama voltímetro. Y en la pantalla le muestra 12,05. Eso se refiere a voltios. 12. Puede ser una batería de carro, ¿no?, que está midiendo el voltaje. Está nueva. Una batería nueva, 12 voltios. Está cargada. Bueno, esa unidad de medida, que en este caso está sirviendo para determinar el voltaje, 12.05 va a ser la que sirva en todo lado, en todo lugar, en todo país, para medir el voltaje de la batería. No es otra cosa. Entonces es uniforme. Y así como el voltímetro, hay tantos aparatos. Cada aparato está normalizado para una unidad de medida, para una magnitud, es consistente y tiene resultados iguales en toda parte, ¿no?, para esa magnitud propuesta. Tenga en cuenta eso. Comentarios. Ganchoso, Jerry. No, profe, sí me quedó bastante claro lo que es el sistema de unidades. Ya, sistema de unidades, conjunto de unidades de medida. Muy bien. Vamos a avanzar. Clases de sistema de unidades. Clases. Vamos a hacer leer. A ver. Agurto no ha venido hoy día. Chacha, Shuken, le escucho. No le escucho. Está desconectada. Cuello, Mateo. Dígame, profe. Lea, por favor. Ok, clases de sistemas de unidades. 1. Sistema Internacional de Unidades, SI.
2, sistema Georgi, MKS. 3, sistema segesimal de unidades, CGS. 4, sistema británico de unidades, FPS. Sistema técnico de unidades, MKPS. Listo, muchas gracias. Se le escuchó muy bien. Bueno, usted ha visto allí 5 clases de sistema de unidades, o sea, conjunto de unidades. El de mayor jerarquía, les comento, el de mayor jerarquía, el de mayor importancia, es el primero, Sistema Internacional de Unidades, SI. Y yo sé que ustedes ya lo han tratado en cursos anteriores en educación básica. Sistema Internacional de Unidades. Es el sistema que se conoce en todos los países del mundo. ¿Sí? O sea, ningún país puede desconocer ese sistema. Aunque no lo esté aplicando, lo conoce. Pero la idea es que lo utilicen todos los países del mundo. Por eso se llama sistema internacional. Y lo va a encontrar siempre con esas 2 letras, SI. Entonces, cuando vea SI, Sistema Internacional. Los demás sistemas tienen su importancia, ¿sí? Pero el de mayor jerarquía es el sistema internacional. El segundo es sistema Georgi. Se lo abrevia con las letras MKS. ¿Qué significan estas letras? Metro, kilogramo, segundo. MKS, metro, kilogramo, segundo. El metro se lo utiliza para longitud. El kilogramo para masa. Y el segundo para el tiempo. Este sistema fue un sistema inicial sobre el que se construyó o elaboró después el sistema internacional. O sea, el sistema internacional se basó en el sistema Georgi. Bueno, en nuestro país también se utiliza el sistema Georgi. El sistema 3, sistema segesimal de unidades, se abrevia con las letras CGS. La C, centímetro, la G, gramo y la S, segundo. Centímetro para longitud, gramo para masa y segundo para el tiempo. ¿Cómo se llama este sistema? Sistema segesimal. También se lo utiliza en nuestro país. Aquí, por ejemplo, sabemos que un metro tiene 100 centímetros, que un kilogramo tiene 1000 gramos, que una hora tiene 3600 segundos. Es decir, se lo utiliza también este sistema. El cuarto dice Sistema Británico de Unidades. También se llama sistema inglés, porque es utilizado en todos los países de habla inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, todos los países de habla inglesa. Por eso se llama sistema británico. Se lo abrevia con las letras FPS. ¿Qué significa? F significa en inglés pie. La letra P en inglés libra. Y S en inglés segundo. O sea, tenemos pie, libra, segundo. También se lo utiliza en nuestro país. Por ejemplo, en la ferretería, las hojas de zinc se miden en pie. En un almacén de electrodomésticos se habla de pulgadas, se habla de pie. Por ejemplo, pie en la nevera o refrigeradora.
Correcto, son sistemas ingleses. Y el quinto, sistema técnico de unidades, que se abrevia MKPS. La M es masa. A ver, la M es metro, perdón. Metro. KP significa kilopondio, es una unidad de fuerza, y S segundo. O sea, tendríamos metro, kilopondio, segundo. 5 sistemas importantes, sistemas de unidades que se utilizan en nuestro país y que se manejan en física. De un sistema a otro podemos convertir. Hay equivalencias que vamos a trabajar más adelante para convertir de una unidad que está en un sistema a otra unidad que está en otro sistema. En la imagen, usted ve la letra SI. Eso significa, ya dijimos, sistema internacional. Y en el sistema internacional existen al menos, esto debe aprenderse, 7 unidades básicas o fundamentales. Vamos a describir cada una de ellas. Arriba está la M minúscula. Esa es la unidad metro. Entonces, cuando hablamos de metros, escribimos la letra M. Eso en todos los países del mundo. Usted va a comprar tela y dice en un almacén, véndame 2 metros de tela, escribiendo el 2 al lado la M. Significa 2 metros. Entonces, cuando hable de longitud, utilice M. La S es para decir segundos. La S significa segundos. La letra K, que está en otra cerita, la letra K, eso es la unidad de medida para temperatura. Significa grados Kelvin. Mire, nosotros sabemos que hay grados centígrados que se utiliza en nuestro país, pero a nivel de sistema internacional, la temperatura se mide en grados Kelvin. Eso significa la letra K. La letra C y D, CD. CD. Esas letras tienen también otro significado en otro asunto. Pero para el sistema internacional, CD significa candela, que es una unidad para medir intensidad luminosa. Mire, hasta la intensidad de la luz se puede medir en candelas y se abrevia CD. Luego sigue mol. Eso se utiliza en química también. Es la unidad de medida del sistema internacional para referirse a la cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia se mide en mol. La letra A mayúscula significa amperio. A, amperio. Eso es intensidad de corriente eléctrica. Cuando hablamos de electricidad, amperio. Y kg, eso significa kilogramo. Es la unidad de masa. Entonces, vuelvo a repetir. M, metro, S, segundo, K, grados Kelvin, C, D, candela, mol, cantidad de sustancia, A, amperio y kg, kilogramo. Lo que he dicho debe aprenderse. 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 Escuche eso. Aprenderse. Hay que aprenderse. ¿Me escucharon? Voy a preguntar. Ochoa Pamela. ¿Está conectada? Sí, estoy aquí. Pregunta.
¿Cuál es el sistema que tiene mayor importancia? El Sistema Internacional de las Unidades. Exactamente, es el de mayor jerarquía, porque deben utilizarse en todos los países del mundo. Gracias. Otra pregunta para alguien más. Juan Carla, ¿está conectada? Sí, profe, aquí. Muy bien. ¿Qué significa en el sistema británico las letras FPS? Según yo era feet, o sea, pie. No mal me acuerdo. Ya. Pie. En inglés se escribe, creo, foot. O sea, sí, feet y... La letra P. Eso sí no me acuerdo, profe. Eso viene de libra. Pound. Sí, Ajá. libra. Y S. En inglés creo que sí dice second, ¿no? Entonces son los segundos. Segundo en inglés, ¿cómo se dice? Second, sí. Ustedes saben más inglés que yo, pues. Second. Segundo. Entonces, FPS es pie, libra, segundo. Gracias. Zumba, Melanie. ¿Conectada o no? Sí. Ya, muy bien. Me alegro que esté conectada. Ahora sí, vamos al sistema internacional. Desde arriba. La M, ¿qué significa? En la imagen, hay Metros. 7 esferitas, la M. Metros. Eso, metro. La S. Segundos. Segundo, correcto. La letra K. Grados. Grados. Kelvin. Grados Kelvin. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. CD. Candela. Candela. Muy bien. Mol. Mol. No me recuerdo de esa, profe. Cantidad de sustancia, eso. Ya. A. La letra A. Amperio. Amperio. Muy bien. Y por último, KG. Kilómetros. Kilogramos. Eso, kilogramo. Kilómetro no, pues kilómetro es KM. Sí. Kilogramo, eso lo va a ver en los comisariatos, en la funda. Kilogramos, KG. Bueno, gracias, está muy bien. Repitió muchas. Les repito, esto deben aprenderse. No es de hacer milagros, ni poner una vela al santo. Tiene que aprenderse. Usted debe saber eso así, de corrida, como el agua. Cuando le hable del sistema de unidades, usted se ríe, porque usted domina eso. Domina. Entonces, desde el primer momento, les recomiendo estudiar, aprenderse. Es como si le preguntara, ¿cuál es su nombre? Y usted no supiera el nombre. Su propio nombre. No puede ser. ¿Verdad? Es algo que está ya sembrado en su memoria. Sabe decir su nombre. Debe aprenderse el número de cédula de memoria. Hay algunos que no saben por el número de cédula. Se le pierde y para renovar tiene que tener algún dato.
Vas a renovar. Entonces, hay información relevante. Claro, no a todos le debe dar esa información, porque hay tanta delincuencia también. Datos personales debe tenerlo usted guardado en su memoria, especialmente, pero no para compartirlos con todo mundo. Datos personales, el mismo nombre lo indica, personales. En nuestro caso de estudiar física, hay que fundamentar el conocimiento en un aprendizaje básico. Hay cosas que usted tiene que memorizar desde el principio. Y esto es una de las cosas. Aprenderse. Hasta ahí la clase de hoy para continuar después.